continuamos disfrutando del cafecito de la mañana y como cada semana le queremos dar la bienvenida a un invitado que nos acompaña directamente desde la Cruz Roja Mexicana. En esta ocasión nos acompaña Adrián Meléndez, quien es coordinador de paramédicos y ambulancias. Bienvenido, muy buenos días. Adrián, bienvenido, qué gusto. Gracias, un gusto estar aquí. Un gusto, Adrián. Un gusto. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Adelante, cuéntanos. El día de hoy queremos hablar de un tema que a lo mejor no es muy común para nosotros. O sea, prácticamente como personas en México no estamos acostumbrados a hablar de prevención o a ejercer acciones de prevención. Entonces nos gustaría empezar a platicar sobre qué es un plan de emergencias familiar, ¿no? Que puedan tener las personas alguna manera de poder reaccionar ante un desastre o ante una emergencia mayor, ¿no? Pero, ¿qué es el plan de contingencias? Este plan de contingencias familiar es un documento donde establecen ciertas acciones del qué hacer durante el antes, durante y después de una emergencia o un desastre. Y esto es importante, que la familia sepa qué pueden hacer y cuáles serían sus roles, cuáles serían sus funciones y qué contiene este plan de contingencia, ¿no? Claro. Más que nada. ¿Y eso cómo lo establecemos? ¿Cómo lo preparamos, no? Porque me imagino también, dependiendo de la situación familiar, ahora sí que valga la redundancia, de cada familia. Sí, claro, y sobre todo las zonas donde vivimos, ¿no? Más que nada porque no todas las zonas cuentan con una misma infraestructura, claro. No todas las zonas cuentan con unos mismos riesgos, ¿no? Y esto es principalmente lo que tenemos que hacer. En el lugar donde nosotros estamos o habitamos, es importante identificar siempre los riesgos. ¿Qué es un riesgo? Pues es una situación donde a nosotros nos puede poner en peligro y puede generar lesiones o incluso la muerte, ¿no? Identificar a estos fenómenos perturbadores o estas amenazas que sabemos que una amenaza no la podemos ni eliminar ni tampoco la podemos predecir. No sabemos cuándo va a llegar o con cuánta fuerza puede llegar. Entonces es importante identificarla, ¿no? Como por ejemplo que lo del desastre natural que ahorita está pasando, que pasa aquí en Juárez con la cantidad de agua, exacto, que está el ruidoso, que está pasando en Texas, todo esto, por ejemplo, ¿no? Sí. Los movimientos sísmicos que también antes no eran tan perceptibles y que ya ahora con más frecuencia pues hay movimientos que también pues hasta ahorita no han cobrado nada, ¿verdad? Pero pues no queremos llegar a ese punto. Pero están presentes, ¿no? Claro. Y en algún momento pudiese pasar. Entonces ese es precisamente lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que a nosotros nos puede afectar? El sismo, la lluvia, las heladas, que también en Ciudad Juárez tenemos bastantes heladas, vientos, tolvaneras, que son importantes identificarlas, ¿no? Una vez que identificamos estos riesgos, vamos a generar acciones que nos permitan proteger nuestra vida y que podamos tener también un plan para prevenir la separación familiar. Esto es importante porque a veces tenemos niños pequeños, claro, que van saliendo de la escuela. Hay situaciones donde empieza a llover muy fuerte y es imposible llegar a su casa. Entonces, oye, ahorita ya fuera de ni de broma ni nada, de hecho sí nos vemos tanto Pepito como una servidora y como otros compañeros, ¿no? Por ejemplo, yo vivo sola con mis 2 niños y mi gato. Entonces, ¿qué agarras primero? O sea, ¿qué haces tú, Pepito, que vives con tus perritos? Y son bastantes, entonces es ese tipo de situaciones que en el momento pues esperemos que nunca nos pase, pero hay que estar preparados. Sí, definitivamente. Y yo creo que generar acciones, y lo más importante de esto es la prevención y prevenir las vidas, ¿no? Que no haya muertes de personas, y esto es importante. Entonces, es importante también que entendemos que este plan familiar tenemos que hacerlo con toda la familia. Ok. Para que ellos también puedan aportar de situaciones. Muchas veces yo puedo decir, es un terremoto, y te lo doy como ejemplo en mi casa, ¿no? O sea, yo sé qué hacer en un terremoto. En un terremoto, claro, pero a lo mejor yo no se lo he comunicado a mi mamá, claro, no se lo he comunicado a mis hermanos, y pues sí, yo voy a saber qué hacer, yo voy a salir, voy a estar en un lugar seguro, pero no vas a poder salvar a toda la familia, no voy a poder obviamente. hacerlo. Entonces ellos también tienen que saber ese tipo de situaciones. Por eso es importante que nos reunamos en la casa, platiquemos con ellos sobre qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En este documento podemos hacer una cartulina, dibujar las áreas de nuestras casas, los lugares seguros, que el parque, ¿no? Ahora que nos pasó hace pocos días que tuvimos un evento con una tormenta eléctrica, hubo caída de rayos, entonces esa parte es de estar en un lugar amplio,
despejado de árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante poder establecer esto, es importante tener un kit de emergencia como un botiquín que hemos ya venido y platicado que puede contener ese Y que toda la botiquín. familia sepa dónde está, obviamente. Sí, que sea de fácil acceso. Pero también aunado a eso debemos de tener una mochila de emergencia. Ok, ¿y en esa mochila qué hay que echar en la mochila o cómo tenerla lista? En esa mochila de emergencia debemos de tener principalmente documentos importantes. Lo podemos hacer en una bolsa Ziploc y que esos documentos importantes estén así. ¿Cuáles son? Actas de nacimiento, los documentos de la casa, pasaportes, acreditaciones escolares, ¿no? Que son importantes, que si se echan a perder son muy difíciles de recuperar. Okay. Debemos de tener un silbato. Esto lo podemos utilizar en caso de una emergencia. El sonido es muy agudo y se puede pedir ayuda y es mucho más sencillo de escucharlo. Debemos de tener un radio AM, FM de baterías con una linterna. Okay. La linterna sí la tengo. Sí. No se crea, no, ya fuera de broma. Pero sí. Es que luego son tantas cosas que nunca nos podemos a pensar, ¿no? Y pues son cosas que de cierta manera podríamos tener sencillamente en casa ahí guardaditas. Sí, claro, y tú podrías decir, pues, ¿para qué un radio, no? Pero cuando suceden situaciones de emergencia, todas las televisoras, las radiodifusoras tienen un convenio donde pueden transmitir información de lo que está pasando. Entonces, y así vamos a estar comunicados. Y así ustedes pueden estar enterados y comunicados, ¿no? De qué es lo que está pasando, cuáles son las zonas más afectadas, si es seguro salir o no es seguro salir de su casa, en esa parte, ¿no? Entonces, es importante también tener agua embotellada, alimentos enlatados, no perecederos. ¿Pero en esa mochila? Sí, o... en esa ¿Y qué mochila. cantidad, más o menos? Nosotros hablamos por persona, para 48 horas, 2 botellas de agua, 2 latas de comida. Por persona. Por persona. Obviamente. Pues dependiendo de los miembros de la familia. Entonces, ¿esa mochila sería individual? Sí. Ok. Sería parte de tu botiquín, estaría tu mochila de emergencias, donde ahí tú ya nada más llegas y llegas a evacuar, puedes agarrarla y salir con ella. Ok. Si tienes que quedarte dentro de tu casa por las situaciones, el agua corre muy rápido y no puedes salir, esa mochila te va a ayudar a poder subsistir en lo que llega la ayuda, ¿no? Claro. En esa parte. Pues ahí está. Esto a lo mejor se suena así como que muy apocalíptico, sí. muy de ciencia ficción, pero pues es una realidad que obviamente no nos gustaría enfrentar en ningún momento. Mejor sería pues prevenir y como lo mencionas, Adrián, no estamos tan acostumbrados a prepararnos para la prevención, pero este tipo de cosas yo creo que no nos quita nada tenerlas ahí y sobre todo la información que nuestra familia debe de tener y también establecer, como lo mencionas, ¿no? Un punto de encuentro. O sea, si algo pasa aquí, ¿dónde nos vemos? ¿Dónde nos vamos a reunir como familia? Exacto, y eso es importante, ¿no? Sobre todo con los niños pequeños, el poder decir, ¿sabes qué? En la tienda de Doña Chonita, ahí nos vamos a reunir. Si no me encuentras, si no me ves, ahí vete y ahí espera. Estos son los números a los que puedes hablar, o ella ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que incluso hay como también, como los perritos traen pues sus datos en un collarcito, también ya hay dispositivos o pulseritas que los niños pues te las puedes poner también precisamente para este tipo de situaciones o aunque no se encuentren en algo pues con fuerza de la naturaleza, hasta si se pierde o sí, claro, definitivamente cualquier emergencia conlleva todo, ¿no? Claro. Pero a final de cuentas lo que nos interesa es que aprendamos a prepararnos. Muchas veces lo vemos como una situación inútil, como que es una pérdida de tiempo, pero a final de cuentas es mucho más importante y esto nos va a ayudar a prevenir y sobre todo que nos ayuda mucho a la seguridad de nuestras personas y nuestros seres queridos. ¿Algo más que necesitaríamos agregar a la mochila o ya sería todo? Rutas de evacuación. A la mochila también. Un documento donde venga un mapita con una ruta de evacuación, ¿no? Que sería importante, las baterías extras, que podría ser también. Y hoy en día venden ya como una lamparita que tiene una manivelita que puede generar energía por sí solo y es lámpara, radio, entonces no te ocupa mucho espacio, no son caras y sin embargo esa nos puede facilitar la vida. Perfecto, pues ahí está información muy importante, valiosa y sobre todo que nos debería de pues, preocupar a todos en familia, ¿no? Cómo resolver este tipo de situaciones. Entonces, si queremos más información o prepararnos de una mejor manera con ustedes, ¿cómo le podemos hacer para obtener esta información? Pueden acercarse a la Cruz Roja,
de su localidad. Ellos tienen toda la información, podemos generar formaciones específicas para este tipo de planes de contingencia y podemos orientar también. Perfecto, pues ahí está la información. Adrián, gracias por compartirla con el público del Cafecito de la Mañana. Está apareciendo en pantalla. Si necesitan acercarse con ustedes, pues también para obtener esta información o para prepararse, porque pues nadie estamos exentos a tener una situación pues de emergencia, ¿verdad? Ahí con ustedes podemos hacerlo. Gracias por este apoyo aquí con el público del Cafecito de la Mañana y por llevar esta información que yo creo que para todos es muy valiosa. Gracias por estar aquí, Adrián. Muchas gracias. Vámonos en este momento a una pausa. Volvemos con más.